Gobernador, muy buenas tardes. Me presento, Ricardo Ramírez Juárez, del portal en privado veracruz.com.mx. El pasado jueves, señor gobernador, le hice una pregunta sobre el tema del Instituto Politécnico Nacional, sí, Campus Papantla. El doctor Arturo Reyes Sandoval, el director general del Instituto Politécnico Nacional, efectivamente estuvo en Papantla este viernes 17 de febrero a las 10 de la mañana. Por parte de su gobierno, solo estuvo el señor secretario de la SEP, el maestro Senyacen Escobar. Solamente preguntarle, señor gobernador, si se abordó el tema de convertir este centro de innovación a unidad académica para que Papantla cuente por fin con una universidad o un tecnológico, que en este caso sería Campus Papantla. La otra pregunta que le hago, señor gobernador. ¿Te parece bien si contesto esa? Perfecto, señor. Adelante. Sí, en efecto, yo me reuní con el secretario de Educación de Veracruz este fin de semana y platicamos precisamente sobre eso. Agradezco al director del Politécnico Nacional sus atenciones y el haber accedido a analizar qué otros servicios educativos del nivel superior podrían darse desde ahí, además de implementar el centro de investigación que ellos tienen ahí. Como un centro también de información, pero que, en efecto, pudiera extenderse una unidad académica del Instituto Politécnico Nacional. Formalmente se lo vamos a plantear, que fuese por escrito, y en eso quedamos, que se lo vamos a plantear, que nosotros podemos apoyar para que pudiera hacerse así. De palabra, se comunicó Senyacen con el director y va a estar ese tema en el diálogo que vamos a estar sosteniendo con el Instituto Politécnico Nacional. Ya de manera formal, esta visita pues fue para que se conociera qué otras actividades podrían realizarse para aprovechar las instalaciones, e insisto, le agradezco al director del Politécnico que haya venido hasta acá, que después de haber dialogado un servidor con él, se haya trasladado y haya supervisado la unidad y que vea en perspectiva hacia adelante cómo ayudar más ahí en esa zona donde no tenemos cercanía con algún instituto público de educación superior en Papantla. Los estudiantes van a Poza Rica, donde está el Instituto Tecnológico de Poza Rica, o a Gutiérrez Zamora, donde está la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Son las instituciones públicas que están ahí cerca, pero ojalá si hubiera esta oportunidad sería fantástico que contáramos ahí con una sede como el Instituto Politécnico Nacional. Sí. La siguiente pregunta, señor gobernador, perdón. El día de ayer, en el evento del 161 aniversario de los Tratados de la Soledad, en una parte de su discurso, usted dijo que hay un grupo que se resiste y que trata de mantener los privilegios de la época neoliberal y que quieren volver y que están metidos en alguno de los poderes en alguna parte de la administración pública y desde ahí tratan de resistirse. ¿Usted, señor gobernador, ha detectado que hay algún infiltrado en el gobierno estatal que usted dignamente encabeza? No es una detección de infiltrados a lo que yo me refería. A lo que yo hago alusión de manera clara es de que después de 30 años neoliberales, las políticas neoliberales se incrustaron en la administración pública y desde luego sirven a una élite que ya conocemos muy bien, que el presidente de la República ha dado a conocer varias veces,
que lo encabeza un empresario, Claudio X González, lo ha dicho el presidente, donde denuncia que ese grupo de élite que antes era beneficiario de toda la corrupción que había en el régimen anterior, pues comanda a algunos que están todavía en algunos poderes, incluso mencioné la palabra poderes. Por eso para nosotros es importante continuar con esta política de beneficiar a la gente, para que la gente poco a poco se vaya dando cuenta de que hay resistencia a la transformación de fondo todavía, de que no se ha acabado de transformar, porque se amparan, hoy hizo referencia a eso al presidente, se amparan jueces, algunos jueces federales, son exquisitos contra lo que nosotros solicitamos, pero espléndidos contra lo que este grupo conservador les pide para impedir las acciones de gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí está el caso de la Torre Centro, ahí está el caso de los amparos en contra del proyecto del Tren Maya, cuando a todas luces es un proyecto de beneficio y desarrollo en todo el sur-sureste, donde incluso un gobernador del PAN, de extracción panista, está de acuerdo con el proyecto, porque lo ha dicho, es un desarrollo para Yucatán. ¿Sí? Todos los gobernadores, las gobernadoras del sur-sureste están de acuerdo, pero todavía más. El pueblo en su mayoría está de acuerdo con el Tren Maya. Sabe perfectamente el pueblo de ahí del beneficio. Y se les ha auscultado y se les ha dicho, y ellos dicen sí al Tren Maya. Es más, ya hay hasta un eslogan, no quería usar hashtag y estos términos, estos anglicismos, pero bueno, todos ya sabemos que es un hashtag. Súbete al tren. Así que allá ha pegado mucho porque todos saben de los beneficios que va a traer este proyecto. Quienes se resisten, los que quieren hacer quedar mal al gobierno de la Cuarta Transformación, para después alegar, decir, miren, tampoco acabaron sus proyectos. Después de ponerle tantos obstáculos, esperan que no avancen para después decir, miren, no acabaron, porque ellos de una refinería hicieron una barda. Y nosotros nunca promovimos amparos contra esa refinería, la de Hidalgo, la de Tula, ¿sí? Que es una barda. Bueno, está en Hidalgo. Y ahí destinaron miles de millones de pesos, no saben que se perdieron esos miles de millones de pesos. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron. O la Suavicrema de la Ciudad de México, que ahí está. Una edificación más allá de lo inútil, con cientos de millones de pesos tirados ahí. ¿Cuál fue la finalidad? Pues robarse el dinero. Entonces quisieran que los proyectos de la Cuarta Transformación quedaran así, por eso los obstáculos y por eso se resisten, porque saben que la transformación va a fondo. O sea, todavía no hemos terminado. Es un proceso y con la cual el pueblo está de acuerdo. El 70% avala la política del presidente. El segundo mejor presidente del mundo, de acuerdo a un medio internacional. Y persiste este grupo resistiéndose. Entonces, ¿por qué lo digo yo?
en los tratados de la soledad. ¿Qué tienen que ver? Porque lo que ahí enfatizo es que la historia de Veracruz ha tenido que ver con esta disputa del interés público con el interés conservador, con el interés de beneficio a la gente, de acabar con regímenes corruptos, opresores, ¿sí?, clasistas, incluso racistas, de nuestro pasado inmediato. Y que esa disputa explica en parte la historia. ¿Qué hacían aquí las potencias mundiales de ese entonces? Estamos hablando de 1850. ¿Qué hacían las potencias del siglo XIX como Reino Unido, Inglaterra, España y Francia? Pues ir a colonizar para sacar, despojar de los recursos, eso los gobiernos de ese entonces, ¿sí?, despojar de los recursos a los países que invadían. Era lo primero que hacían, ir tras esos recursos. Y Manuel Doblado, que es enviado por el gobierno liberal de ese entonces, acá logra convencer a los españoles y a los ingleses de que las deudas que reclamaban, pues se llegara a un acuerdo con algunos puntos establecidos, se firmaran esos acuerdos, pero Francia no. Y la pregunta es ¿por qué no? Porque en ese entonces había aires de restablecer un imperio francés con un emperador que no tuviera ninguna sujeción al parlamento francés, por ejemplo. ¿Sí? Y por eso la visión es, no, invade, porque además de esa manera hacemos contraparte a Estados Unidos, que estaba creciendo, a Inglaterra con sus intereses, y se aventuraron contra un gobierno liberal que defendía al pueblo. Pero no hay que sacar solo de contexto esto. ¿Qué había pasado en México en ese entonces, cuando en 1862 Francia se decide en esta aventura invadir a México? Pues que estaba un gobierno liberal y que en Veracruz Benito Juárez había declarado las leyes de reforma, que atacaban directamente o que le quitaban el poderío al grupo conservador que llamaba a estos franceses a que invadieran México. Esa es la visión. ¿Sí? Y que esa visión de análisis histórico, si hoy se hiciera, vemos claramente cómo el grupo conservador que ataca al presidente tiene estos intereses de defender las empresas extranjeras. No quieren que la Comisión Federal de Electricidad crezca. No quieren que hagamos refinerías. Defienden a las empresas extranjeras que explotan nuestro petróleo, nuestros recursos naturales. No quieren que entremos en un acuerdo soberano, decir, sí, con todo gusto aquí están los recursos, pero bajo un acuerdo que beneficie también al pueblo. No nos oponemos al desarrollo tecnológico, llamero, pero ahora se pagan impuestos, tienes que entrar en las condiciones que México pone de beneficio al pueblo, no al saqueo, mucho menos al saqueo desmedido. Esa es la postura nacional de este gobierno de la Cuarta Transformación, y la otra postura es pues lo mismo que sucedió en los 30 años, el entreguismo. ¿Sí? Y eso pues era momento propicio. A nosotros nos interesa
la historia, y ahí mismo lo comenté también. No podemos olvidarnos del pasado. Es lo que explica lo que está pasando ahora y nos da perspectiva hacia el futuro de qué hacer, cómo hacerle. Entonces, pues, esa fue el contexto de esta afirmación. Muchas gracias, bueno, señor gobernador. vamos a continuar